Bienvenidos a Viajes FM y en esta semana vamos a tener una entrevista, vamos a platicar un poquito con Luis Enrique y un poquito de sus experiencias en la vida y con el Evangelio. Así que pues demos la bienvenida a Luis Enrique. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Yo estoy muy bien, gracias. Pues vamos a hablar en cuanto a algunos temas que a mí me interesan. Creo que en el canal sí se han tocado, pero hay algunas preguntas o algunas cosas que se me vienen a la mente de experiencias en común, pero para eso conozcamos un poquito de tu historia. Si quieres, remontémonos al principio y cuéntanos un poquito donde tú quieras empezar. Bueno, gracias. Entonces, para no hacerla tan larga, es muy sencillo. Yo nací dentro de la iglesia, soy el mayor de cuatro hermanos y como tú mencionas, como te mencioné, yo había pasado varias veces, es cuando uno está expuesto a contenido que muchos le llaman antimormón o críticas contra la iglesia, algunos lo pasan más temprano, otros tarde. Yo, al igual que muchos, lo pasé a una edad un poco temprana, por así decirlo, de a los 16 años, pero antes de eso ya había pasado lo que era, lo que se le conoce como crisis de fe, un término que tú utilizas mucho, pero no estuvo relacionado con la iglesia o con su historia o doctrina. Estuvo más que nada en una época de mi adolescencia en el cual, pues a uno le vienen ciertos pensamientos a la mente o a la cabeza en el que se pregunta quién soy yo, qué estoy haciendo. Creo que eso le pasa a mucha gente que es joven pero que actualmente se está dando a conocer porque anteriormente no mucho. Y eso a mí me pasó. Bueno, eso, como te dije, fue fuera de la iglesia, pero lo que me ayudó mucho es la iglesia en sí misma. Mis padres, el evangelio, maestros de seminarios, todo eso me ayudaron a pasar este momento difícil que no sé cuánto tiempo duró, pero fue antes de graduarme de seminarios y ya lo pude pasar. Entonces, ahora, en cuanto al tema, la primera vez que estuve, digamos, expuesto a eso fue cuando tuve 16 17 años, pero no es algo que yo considere muy polémico, que es el matrimonio plural. Yo me acuerdo que una vez estaba en YouTube y me salió un video en cuanto a eso, y como todo joven, digamos, inocente, pasa de largo y dice, ah, esto no es cierto. O no, es algo que la gente dice para tener vistas, likes o que crezca su contenido, ¿sí? Y a mí pasó ese pensamiento por mi cabeza y al final le pregunté a mi papá, papá, ¿esto es cierto? Y me decía, no del todo, porque todo lo que, si tú quieres saber sobre ese tema, tienes que ir a la sección 132 o simplemente a un manual de la iglesia que sí lo mencionan, nada más. Eso fue antes de la misión. Entonces, ya yo con un poco de conocimiento me fui a la misión y hice mi misión, me gustó demasiado. Yo serví en México. ¿Qué te puedo decir? Un montón de cosas de México. Y al regresar es donde ya, digamos, comienza lo más duro, por así decirlo, lo más difícil, lo más fuerte. Ahorita que comentas, digo, creo que haría una pausa preambular a lo que vas a compartir. Es solo porque quería eh, saber un poquito de tu punto de vista en cuanto a a una idea que tal vez se comparte mucho y tal vez yo hasta sea culpable de eso, pero es en cuanto a términos antimormón y términos críticas. Digo, tal vez entremos en eso un poquito en fondo en un ratito, pero creo que, por ejemplo, con el matrimonio plural. Hay cosas que la gente comparte y digamos que dicen, debido a este aspecto, eh, X persona es mala, sea José Smith o Brigham Young o hasta Wilford Woodruff, que fue cuando ya se paró. Eh, entonces, unos dirían, ah, es que, bueno, digamos un dato X, Fanny Alger, ¿la topas?
Bueno, finjamos, Fanny Alger, ¿no? Alguien dice que Oliver Cowdery dejó la iglesia porque no le convencía lo que pasó con Fanny Alger, algo así. Entonces, digamos que eso está en YouTube. Alguien diría, es que es anti-mormón. Y alguien diría, pues no creo que sea anti-mormón porque eso sí pasó, independientemente de si es connotación mala o connotación buena, pero el hecho en sí pasó. Entonces, eh, a veces, no sé, he visto que el término antimormón o el término crítica, como que se usan mucho, pero a veces no sé si todas las cosas que reciben esa etiqueta realmente necesitan esa etiqueta. Entonces, quería preguntarte, en tu punto de vista, eh, ¿tú cómo definirías algo antimormón? ¿O cómo definirías una crítica? ¿O cómo definirías historia? ¿O cómo definirías historia difícil? ¿Cómo ves la diferencia entre estas categorías? Bien, sí, es una muy buena pregunta lo que tú mencionas y es algo que yo también a lo largo de todo este tiempo me he estado cuestionando. En cuanto a lo que es, o se le conoce como antimormón, sería, en sí embarcarían críticas, pero con un enfoque de por sí que todo es negativo. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que tiene preguntas sobre la iglesia, sobre este tipo de cosas, y algunos preguntan con la intención de aprender, de querer saber, y otros quieren solamente por crear polémica o crear problemas. Es por decir, hay un video que muestra eso. Bueno, vamos a ser un poco informales, pero creo que es el ejemplo perfecto para esto. Hay una serie en Cartoon Network que se llama El Increíble Mundo de Gumball. No sé si la has visto. Ya, dentro de uno de esos muchos episodios, eh, muestran un video y es un poco gracioso sobre la industria de la papa, de cómo cosechan y hacen las papas fritas. Y es gracioso ese video porque en una parte muestran con música tenebrosa, con un tono muy oscuro, como si fuera algo malo. Y después pasan el mismo video, pero con música alegre, con un tono más colorido. Entonces, algo muy importante es la intención. Ahora, ¿cómo definir o asignar o catalogar algo que es antimormón o una crítica? De por sí la gente puede decir lo que uno piensa, es su es su libertad de expresión, su forma de ver las cosas, pero la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de querer hablar de eso? Como mencioné anterior, crear problemas, crear discusiones, a veces discusiones absurdas, o solo quieres mostrar tu punto de vista que estás en todo tu derecho, pero quieres hacer valer tu punto de vista como si fuera la verdad absoluta o simplemente por querer, digamos, obtener conocimiento o que la gente te quiera hacer ver como si fueras alguien que quiere averiguar al fondo algo o también como alguien que dice lo que piensa sin importar lo que la iglesia, en este caso la iglesia diga o los miembros digan. Va que va. Entonces, eh, pues, entonces tomando eso en cuenta, entonces creo que podemos ir a la siguiente sección de tu historia. Entonces, cuéntanos qué pasó después. Regresas de la misión que desencadena esta siguiente etapa. Sí, entonces, cuando yo regresé de la misión, pero un punto a aclarar, yo antes de la misión yo no era mucho de usar redes sociales. Yo no le veía necesario tener cuenta de Facebook. De hecho, solo me creé cuenta de Facebook solo para jugar los juegos que en ese tiempo todavía estaban disponibles. De ahí solo utilizaba YouTube y nada más. En la misión llegó un tiempo en el que nos permitieron tener smartphones. Entonces, el presidente de misión nos dijo, ustedes van a predicar también por medio de redes sociales. Pueden publicar mensajes, fotos, videos, pero con temática de la misión. Pueden compartir los videos de la conferencia general, entre otras cosas, pero 100% enfoque misional. Y durante la pandemia, me acuerdo que por sugerencia me salió una página de alguien que critica la iglesia
Y de ahí salieron varios. Y yo, bueno, estoy en la misión, no puedo ver eso. Y ya al regresar a casa, pues mis padres, obviamente, ok, vas a tener tu celular aunque no quieras. Bueno, ya está bien porque es parte, algo que ya se volvió esencial, pero el problema no es el celular, el problema es lo que yo hacía con el celular que era, o con el internet de ver todas esas cosas. Entonces, yo en un principio tenía el pensamiento de que lo que la gente decía, digamos, en contra o criticaba a la iglesia, era gente, no mucha, y que mucha gente no le prestaba atención. Pero ya llegando después de la misión es ese otro mundo, el otro lado, por así decirlo. Es muy grande, no diría peligroso, pero está como, ¿cómo decirlo? Eh, sí, es mucho más grande de lo que pensaba. ¿A qué me refiero? No solo era un canal de YouTube o una página de Facebook, era desde organizaciones, grupos de estudio, grupos que junta gente que decidió salirse y comentar lo que ellos quieran, digamos, sin filtro, decían las cosas como ellos querían. Y también iba en todos los medios, desde videos, artículos, incluso canciones o videos promocionales, conferencias. Básicamente lo que hacía la iglesia, o sea, por ejemplo, si la iglesia hacía música, ellos también hacían música. Si la iglesia organizaba actividades, reuniones, ya sea oficiales o no oficiales, ellos también hacían lo mismo. Era como una réplica, pero con el propósito de que la gente, bajo sus propias palabras de muchos, porque no son todos, de que, ok, te vamos a hacer ver la realidad de la iglesia, porque la iglesia te oculta, la iglesia no dice esto, la iglesia no hizo esto, entre otras cosas así. Entonces, yo al verme todo eso, y sé que no soy el único, a muchos les asusta, les asombra, incluso les tiene miedo. Y si bien eso pasó al principio, o sea, básicamente desde que comencé con eso, al principio, muchas de mis días que eran, digamos, debería ser un día normal, un día tranquilo, o incluso un día feliz porque, regresé de la misión o también estoy haciendo lo que quiero, eso me ofuscaba mucho, me preocupaba y sí, llegué incluso a tener preguntas de que si la iglesia era verdadera, pero como también a muchos, y no sé si te ha pasado a ti, luego me dices, te lo guardabas para ti mismo. No querías que alguien más lo supiera, porque en caso de que sea verdad o no, yo no quería ser el responsable de que mi familia o personas que yo apreciaba mucho, al final, por mí, dejen la iglesia. No sé si a ti te ha pasado eso. Sí, sí, en su momento. Tal vez no era tanto por si lo digo, igual y afecta a alguien, pero más bien como no sentía que alguien fuera a o hacerme caso o tener algún tipo de respuesta. Pero sí, sí me pasó. Ok, sí, igual como te mencioné, eso le pasa a muchos. Y yo lo podía ver en cualquier idioma, inglés, español, incluso encontré en portugués y en alemán, porque como a mí me gustan los idiomas, dije, no, no pasa nada. Pero sí pasó, entonces la frustración o los nervios de que si debería responderle o no, o quizás debería seguir viéndome me incomodó tanto, o me frustró tanto hasta que llegó un momento en el cual yo dije, bueno, si la iglesia resulta ser falsa, está bien, podría dejarla, pero me esforzaría por no ser como ellos, porque hay niveles. Está, digamos, la persona que deja la iglesia, pero sabe que en el fondo es buena, que puede ayudar, y prefieren hablar de eso. Y luego está el otro de que a cada rato cualquier cosa que hace la iglesia, ya, te voy a hacer un video, te voy a criticar y cualquier cosa, sí. Y, pero en ese tiempo yo solamente decía, por las críticas decían, ya, supongamos, Elder Holland dijo esto y por eso él es un machista, un opresor o alguien que no quiere el cambio, o tal vez Elder Oaks, que son los que más le agarran discursos así, también Elder Wilcox. Pero en una de esas, un día, digamos, ya me frustré tanto de que, pues, creo que fue un discurso de Elder Oaks
que, que lo tallaron, no sé, de homófobo, no me acuerdo, y mostraron la cita y pusieron el discurso. Y yo dije, a ver, vamos a ver si es cierto lo que dijo eso. Entonces busqué el discurso y me di cuenta de que la cita estaba alterada. ¿Qué quiere decir? Utilizaron, de alguna manera, utilizaron extractos del discurso, lo sacaron de contexto y lo hicieron ver como si fuera una cita verdadera. Este fue uno. Otro de que en cierta página no mencionaron un discurso del presidente Packer sobre institutos y también pusieron la referencia. Pero ¿qué pasó? En esa referencia era una oración de unas 15 10 palabras y en la referencia que él había puesto puso página tal y era en total 12 páginas. Y yo me pregunté, a ver, ¿cómo presidente Packer va a decir 15 palabras en 12 páginas? Ni que la letra fuera tan grande de la hoja. Entonces busqué el discurso y también lo había alterado. Y algo que también, digamos, me sacó de onda, pero me hizo saber de que no, muchos no dicen la verdad, fue un canal en inglés. No sé si identificas el canal World Radio. Sí, 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 controversiales, pero ahí están. Sí, son un poco controversiales, sí, pero a mí me gusta escucharlos para aprender inglés y también para aprender, porque se puede aprender de todo, en el cual ellos analizan un crítico que había creado citas falsas sobre Brigham Young. Y yo me puse a investigar eso, entonces fui a diario de discursos y todo lo demás así, y eso fue en inglés. Y en cuanto a español, también la gente que utiliza referencias, iba a sus referencias, a los archivos que ellos habían, y también vi de que solamente mostraban cierta parte. Entonces eso me hizo pensar, ok, entonces me estás diciendo de que la iglesia es falsa, pero no con información completa. Y eso me hizo cuestionar todo. Entonces también recuerdo que una vez leí un blog, no me acuerdo de los muchos que hay, en el que la persona invitaba a cuestionar todo lo que la iglesia hacía, o la iglesia había hecho, o los líderes habían dicho. Y yo me pregunté, a ver, vamos a aplicar esto con los críticos. Vamos a cuestionar todo lo que dicen, todo lo que han hecho, y vamos a cuestionar así. Como algunos dicen, ser de mente abierta o crítico así también. Entonces, comencé a leer todo y también me puse a estar en orden. Comencé a leer, a leer, a leer. Y me di cuenta de lo siguiente, que es mi experiencia personal, es que cuando hay un tema polémico de la iglesia, siempre están los dos lados, los críticos y los apologistas, los miembros que prefieren dar respuestas así en sus páginas o en sus videos así. Me he dado cuenta de lo siguiente. Los apologistas, que usualmente los críticos suelen darle una mala imagen de que ellos son los que defienden la iglesia cuando las autoridades deberían hacerlo o ellos prefieren estar en esa zona. Ellos más que negar o querer decir, no, esto es falso, ¿por qué? Porque es falso, porque yo lo digo. Ellos se adentran más en los temas y más que negarlo, que tratan de explicarlo. Prefieren explicar cómo pasó para dar un contexto. La mayoría la mayoría hace eso y otros no lo hacen, porque también hay miembros que no quieren explicar todo, eso sí es cierto. Mientras que los críticos prefieren da- contar su opinión o lo que ellos quieren dar a entender utilizando las mismas fuentes, pero desde mi experiencia personal, al investigar esas fuentes, he notado de que ellos omiten mucha información. No todos, como dije, muy pocos están dispuestos a decir que se han equivocado, que es falso, que no, mientras que la mayoría no. Ya veo. Gracias por compartir esta parte de tu historia, Luis Enrique. Y es curioso porque creo que te ha pasado, al menos como a mí en lo personal, de que con el tiempo
vas entendiendo mejor cómo funcionan eh, la investigación que se hace, cómo funciona la forma en la que se llega a conclusiones, la musiquita feliz o macabra, ¿no? Pero tal vez la misma imagen. Entonces, creo que todo eso es un proceso que a veces se aprende con la práctica de, por ejemplo, ¿no? Una frase de Brigham Young y dice, diario de los discursos, ¿qué carambas es eso? ¿Dónde lo saco? ¿O qué volumen es? ¿O qué, no? Entonces, quería preguntarte, tal vez ahorita, viendo para atrás, digo igual para alguien que estuviera viendo y diga, como que sí quiero intentar hacer esas cosas, pero la verdad no sé cómo moverme, no sé cómo manejarme, no sé para dónde ir. ¿Tú qué recomendación darías para investigar fuentes y leer y ese tipo de cosas? ¿Cómo, qué consejo tienes tú para no hacerse uno bolas? Y creo que un consejo que podría dar en base a mi experiencia es que uno debe tomarse su tiempo. ¿Qué quiere decir? Si uno, depende, si para alguien que está viendo esto o por primera vez escucha de estos temas y no comprende muy bien, lo primero es ir de lento a lento. Primero es preguntarse o buscar la definición de cuál es el problema. Pongamos un ejemplo, el matrimonio plural es algo que a la gente le gusta hablar de eso, sobre todo gente que está fuera de la iglesia, y te quieren hacer ver como si hubiera sido de lo peor o hubiera sido algo malo, bajo su punto de vista, obviamente. Y primero es preguntarse qué es en sí y ir obviamente a la sección 132 que explica, pero también estudiar a fondo el contexto que pasó antes de eso e incluso después. Y también investigar pues las biografías de las personas que estuvieron involucradas, pero no dejarte llevar por lo que dicen las personas. Por más incluso de que sea un miembro de la iglesia, ir a las mismas biografías, leer y ponerte en el contexto también para que uno pueda comprender mejor. Porque la mayoría, como yo he visto que esto caen también miembros, e incluso muchos ex miembros también caen, es que se dejan llevar por todo lo que una persona dice. No importa las intenciones sean buenas o malas, muchas personas se dejan llevar por eso. Y eso no quería que me pasara, entonces yo, no importa la fuente, prefería leerla y la comparaba si es que era verdad o no, porque a pesar de que hay muchos registros, no todos los registros son exactos o son verdaderos. Porque mucha gente cree que incluso porque ya tal persona o cierta persona lo escribió hace 100 años, no quiere decir que lo sepa de todo. O porque él lo dijo, eso quiere decir de que lo que la otra persona dijo no es cierto o se está equivocando. No sé si me llegas a comprender, creo que es un poco enredado. Ah, sí, sí, te entiendo. Gracias por compartir esta parte. Y justo antes de pasar a a la última sección de, del video del día de hoy, quería preguntarte ahorita, ¿no? Como para medio recapitular tu historia, ¿cómo te sientes ahorita o en qué punto crees que llega tu historia hasta ahorita? Sí, bueno, mi historia todavía sigue, pero ya, como decirlo, no tengo tanto miedo, porque antes sí tenía, pero en base a más que he estado investigando, porque al igual que yo, sé que debe haber muchos que no solamente utilizan, digamos, fuentes que ofrecen los miembros o los exmiembros, también busco fuentes académicas, páginas de personas que tienen un conocimiento más amplio que yo en base a ciertos temas como el libro de Abraham o lo que pasó, digamos, en 1800 para que sucediera esto u otras cosas. Entonces, con esa información, me gusta investigar más. Ya, como mencioné, no le tengo tanto miedo, pero eso me ha fortalecido más. ¿Por qué? Eh, recuerdo que una vez mi padre estaba en la misión y yo me sentía muy mal. No por estas cosas, sino porque yo pensaba que no estaba haciendo bien porque no estaba teniendo mucho éxito en el área donde yo estaba.
Y le dije a mi padre, quiero regresar porque no bautizo, no hablo con nadie, no estoy haciendo bien las cosas o quizás esto no es para mí. Y él me explicó de eh, que me siga esforzando y me envió, no un video, pero parafraseando, me dijo lo de Hinckley, de que él también pasó por eso, el presidente Hinckley. Y él dijo, olvídate de ti mismo y sigue a trabajar. Y también me dijo de que el presidente Kimball, Spencer W. Kimball, él en toda su misión solamente había tenido un bautismo. Y aún así él fue profeta. Entonces él me dijo, continúa con tu misión, tú estás haciendo bien, al final el Señor te va a bendecir. Eso es uno. Lo otro, estando en casa, ya yo tenía dudas acerca de un Dios, pero en cuanto a investigaciones en que si Dios existe o simplemente es una idea de personas, yo me puse a investigar, yo me hacía preguntas profundas como ¿cuál es el origen del universo? O incluso yo cuestionaba algunas teorías científicas que todavía siguen siendo teorías y investigar un poco más así, llegar a la conclusión de que existe un Dios y es un Dios de lógica. Y también, bueno, todo lo bueno y malo que me había pasado dentro de la iglesia me sirve y me sirvió de algo. Y ahí lo que dice en segundo de Nefi, que la oposición es necesaria para poder progresar. Entonces, me, me preocupó o me interesó mucho más esos versículos y ya tomándolo de una manera más objetiva, veo de que esto solamente es parte de mi vida. Y en cuanto a José Smith o Brigham Young, así, llegué a la conclusión de que si bien son personas de que muchos miembros lo toman como un ejemplo y siempre se nos hablan de él, de ellos mucho, o de los profetas como gente increíble o gente que puede ser capaz de todo, al final son como nosotros, son humanos que cometen errores, de que incluso tenían miedo o a veces se equivocaban también. Y eso me llevó a saber de que uno, Dios existe, dos, que las personas pues se pueden equivocar porque es parte de su aprendizaje también. Y lo último pues que si vemos así un poco trascendental, de no ser por la iglesia y el evangelio que mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos escucharon, yo no estaría aquí. Ahorita, en cuanto a videos que he hecho de personas que en su momento han tenido preguntas en cuanto a la iglesia, ya sea por teología, por historia, por eh, creencia en Dios, falta de, etcétera. Creo que siempre hay ciertas cosas en, en cada historia que resalta una característica o un tema que creo que no se habla mucho y creo que yo en lo personal he cometido el error de no tratar esos temas y por ende hay muchas cosas que se quedan sin hablar, pero justamente quería aprovechar para tratar ciertas cosas, tal vez no todas las que he visto, me han comentado, pero sí algunas cositas en cuanto a lo que es este, este cuestionamiento, ¿no? Y creo que no había notado que decía crisis de fe tanto hasta recientemente, pero creo que ese es un tema que, como comentaba con el antimormón, creo que a veces lanzamos ese tema, ese término muy general, o a veces decimos que todo es eso, o, o nada es eso. Una vez recuerdo que vi un comentario. Y pues sí, está viendo, hola, pero había un comentario que decía, no existen las crisis de fe, solo se llama averiguar la verdad, o saber la verdad, o despertar del adoctrinamiento y todo eso. Entonces, solo quería preguntarte, en tu punto de vista, ¿tú consideras que el término crisis de fe siquiera es un término que se debería usar? Y si sí, ¿cómo lo definirías? Y si no, ¿cómo definirías estos momentos tal vez de duda? Bueno, como tú ya dijiste, son dudas, son preguntas.
Y si bien la crisis de fe, como se menciona, y lo poco que había averiguado antes de estar aquí, hablo de meses atrás, era cuando una persona pues tiene cuestiones o se cuestiona en sí todas sus creencias, no importa si son religiosas o no religiosas, pero respondiendo también si es que esta persona está viendo ese comentario, en sí no es averiguar la verdad según el pensamiento o percepción de esa persona, es simplemente estar más abierto a la información. Algo que a mí me ayudó mucho es que como, como yo soy una persona muy curiosa, una persona de que si tiene una pregunta sobre algo o desea saber sobre algo, no va a estar tranquilo hasta que lo averigüe por completo. Entonces, a mí me gusta mucho revisar lo que son las referencias, los pies de página, no importa el video, el artículo lo que sea. Yo me acuerdo que me gusta mucho a mí abrir la aplicación de la iglesia y mi sección favorita es la historia de la iglesia y los temas y los ensayos. Y cuando yo leo, me gusta mucho leer las referencias porque al menos sé de dónde lo están sacando o cuál es tu argumento, cuál es la idea de tu argumento o en qué se basa la persona para decir esas cosas. Entonces, al comenzar viendo las referencias, desde mi punto de vista y mi experiencia, pude aumentar más mi percepción. Entonces, si tengo que aprender algo, no importa si es de un miembro o de un crítico, me gusta ir a la referencia para ver si no, si le está dando, digamos, el enfoque correcto. A ver, para poder explicar esto un poco mejor, ya, la traducción del libro de Mormón es un tema que a mí me gusta mucho en cuanto al tema de los métodos que utiliza José Smith. Leyendo todo, incluso José Smith Historia y lo que ofrece el material de la iglesia en su aplicación, menciona de que él utilizó varios métodos, pero generalizado es por el poder y el don de Dios. Entonces, leyendo lo de la iglesia y páginas que explican estos temas, uno de ellos es Mormoner, espero no hacerle publicidad a esa página, menciona que se utilizaron varios métodos, los más conocidos son el Uni Tumin y la piedra en el sombrero, y mucha gente se enfoca mucho en la piedra en el sombrero como si ese fuera el que fuera el único método, pero investigando, pues resulta que no es así. Y también muchos dicen de que la iglesia ocultó eso o las piedras, pero en una leona del 2015, no sé qué mes, no, sí, en septiembre del 2015, ahí menciona un poco más acerca de esto. Después salió Santos, después salió, no sé qué otro libro, pero mencionan estos temas. Incluso autoridades generales lo mencionaron eso mucho más atrás. Entonces, no es que la iglesia lo oculta o que recién me estoy enterando de la verdad, no, es que simplemente estoy accediendo a esa información que siempre estuvo, pero que en su momento no lo leí o quizás no me interesó o no encontré. Lo que quiero dar a entender es de que la información está ahí, pero lo que importa mucho es el enfoque que uno le quiere dar. Es, no sé si me llegué a entender o quizás me entreveré, no sé. Ah, sí, 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 te entendí bien, Luis Enrique. Y sí, creo que al menos algo que veo que pasa mucho en Latinoamérica es justamente el hecho de que si hay, digamos que ciertas cosas realmente solo son controversia, algunas, ¿no? No todas, pero algunas siento que solo son controversia porque nunca estuvieron traducidas al español. Por ejemplo, con el libro de Abraham, cuando, digo, un súper breve contexto por si alguien no sabe de qué hablo, el libro de Abraham se le conoce unos papiros que estuvieron en posesión de José Smith, después haré un video de eso para no alargar tanto, pero el chiste es que por mucho tiempo se pensó que esos papiros no se habían quemado y ya ni existían, pero en los 60 se dieron cuenta que habían extractos que sí habían sobrevivido y estaban ahí. Entonces, recuerdo que se hizo un artículo al respecto, e incluso de la Leona, y hasta
Y creo que lo más controversial del tema es que cuando egiptólogos revisaron el texto, pues se dieron cuenta que era un texto funerario que ayudaba a las momias, bueno, a la gente muerta, momificada, a su viaje en el más allá. Pero recuerdo que pues eso, en 2017 era como sabías esto, pero en los 60 había un artículo de La Leona que decía, ah, miren, ya se encontraron, y los estuvieron revisando y dicen que son textos funerarios. Entonces, digamos, como que sí está, pero como que esa traducción o ese cambio de inglés a español, como que no siempre pasa. Incluso lo veo con el canal de la iglesia y un buen de videos que ya ni veo que hay en español porque hay muchas cosas que nunca terminan subiendo. Eh, entonces, al menos yo veo esa lata general de traducción de que hay muchas cosas que no se traducen ahorita. Creo que ya hay un esfuerzo más colectivo para doblar los videos del libro de Mormón, traducir santos o cosas así. Pero solo que agregar mi comentario, ¿no? De que a veces creo que la lata es la traducción. ¿Tú alguna vez tuviste algún problema con eso, con el idioma? O como encontrar cosas en español o ver que solo había algunas en inglés. ¿Alguna vez te dio lata? Un poco al principio, pero a ver, como tú mencionas, el chiste es de que no se traduce al español. Lo interesante es que una vez encontré un blog llamado Cumora, dirigido por miembros de la iglesia, y no sé si es una persona o varias, pero ellos comenzaron a traducir algunos temas, algunos de esos temas o noticias que involucraban miembros de la iglesia desde 2005, 2008. Entonces, el problema es que mucha información en inglés que llega al español no es muy promocionada, ya sea porque los miembros no se enteran o quizás no se dan la oportunidad de buscar. Entonces, sí la información, sí puede llegar la información, pero como que como cultura latinoamericana, y no es por hablar mal, pero es algo que muy pasa, es que no están muy interesados en eso. Entonces, por medio de eso llega o se creó el rumor de que solamente en inglés está toda la información y no lo quieren traducir al español porque los miembros la iglesia pues quiere ocultar. Y yo veo que no es así. Por ejemplo, la iglesia actualmente en su catálogo de libros, aparte de enseñanzas de los profetas, tiene santos, y hay un libro que me gusta mucho, que lo estoy leyendo un poquito, es Revelaciones en Contexto, que menciona un poco de cómo José tuvo las revelaciones que actualmente se encuentran en Doctrina y Convenios. Sí, 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 sí. Creo que, digo, ahorita no voy a hablar en temas súper generales, súper toda la iglesia, porque otro video para otro día, pero tal vez en el aspecto latinoamericano, creo que también algo que pasa es que creo que todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero al menos cuando yo estaba chico, recuerdo que mucha de esta información, a veces ya ni uno sabía qué era, pero tal vez los papás o los líderes más grandecitos decían, no, es que eso es antimormón, o eso es apostasía, o cosas así, ¿no? Recuerdo que una vez unos élderes, cuando yo era muy niño, eh, no sé, ni siquiera me acuerdo cómo pasó, pero tenían un folletito de esos que reparten mucho, tal vez como 100 preguntas para los mormones, o lo que los mormones realmente creen, o algo así. Y recuerdo que habían unos hermanos en el barrio que estaban como medio friqueados o bueno, ¿qué es eso? ¿No? Como si ni siquiera quisieran tocar el librito. Y creo que un elder dijo que esos hermanos lo quemaron, algo así, no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero eh, ah, desde entonces para acá he tenido oportunidad de tener muchos de esos libritos y leerlos. Y pues cuando los lees son temas que tal vez ahorita son más conocidos, como la búsqueda de tesoros de José Smith, previo a Morón y todo esto, eh, la raza y el sacerdocio, que se me hace curioso porque si eso estuvo activo durante 100 años,
Es curioso que los últimos 40 años ahora como que nadie nunca supo, pero bueno, otro tema, ¿no? Pero así, sí, muchas cosas, ¿no? Entonces, em, algo que veía era que decían, es que es anti, es que es anti, es que es anti-mormón, ¿no? Bueno, no todo el mundo, pero gente que llegaba a topar. Para que el segundo que saliera Santos, ¿no? Por ejemplo, de repente esa misma gente dijera, ah, no, está bien, es razonable, exactamente los mismos temas, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo al menos eh, nosotros, ¿no? Digo, independientemente de quien escuche, ¿qué piensas que podríamos hacer para tal vez no crear esas situaciones? Porque creo que a veces algunas personas están tan convencidas de que si de que búsqueda de tesoros es antimormón, que si llega a ser verdad, eh, pues ya nada es verdad. Entonces, cuando uno podría enterarse de que sí pasaron ciertas cosas, tal vez no, tal vez sin detalles o con detalles, pero el hecho en sí, eh, como crecí toda mi vida escuchando que era lo peor del mundo, que ahora que de cierta forma se me confirma, no sé cómo sentirme. ¿Cómo podemos evitar que esas situaciones ocurran? Claro, creo que una forma para evitar esto es que en sí depende de cada uno. Uno tiene que darse el tiempo y, digamos, la intensidad de averiguar estos temas para que no ocurra lo que está pasando con muchos miembros. Y lo segundo, pues, es que se debe fomentar, digamos, un poco de más, de forma, de dejar de hacerlo ver como si fuera algo polémico, de hacerlo ver como si fuera muy problemático, para que la gente tenga, o se pueda conversar más que nada de estos temas, porque conozco gente que sabe de estos temas y que me ocurrió más en la misión. Te cuento, cuando estaba en la misión conocí a un líder misional y él nos comentó la historia de su conversión y todo lo demás. Y él nos comentó, porque en ese tiempo éramos 4 misioneros, fuimos a su casa para hacer una reunión misional y nos comentó, Elders, ¿ustedes vieron la fábrica de dioses? Y yo, ¿qué es eso? Ah, no saben, es una película. No nos mostró la película, pero nos dijo de qué era. Luego yo vi la película. Y, pero nos comentó no con tristeza, sino con una emoción diciendo de que vi esto, investigué y fortaleció mi testimonio. Yo en ese tiempo dice, wow, qué valiente. Y ahora que yo estoy pasando por lo mismo, porque, ojo, yo dije qué valiente en el sentido de que se esforzó y trató de buscar la verdad. Y ahora que yo estoy pasando por eso, yo digo, no, es cierto, muchas personas, miembros, pasan por esto y quizás por su forma de ver o investigar, quieren hablar de estas cosas, pero tienen miedo de que muchos lo tilden o lo juzguen diciendo, ah, está predicando apostasía o está diciendo cosas incorrectas. Y eso, de alguna manera, hace de que estas cosas sigan siendo problemáticas o como muchas personas críticas las hacen ver como prohibido, de que la gente, la iglesia no quiere decirlos en voz alta, aunque ya lo está haciendo y aunque lo curioso es que aunque la iglesia ya haya dicho, ok, José participó en esto, dijo esto, la iglesia pasó por esto o sucedió esto, y aún así siguen diciendo, no, la iglesia sigue ocultando, cuando ya estas cosas, si bien la iglesia en ningún momento ha tratado de una forma agresiva censurar, simplemente dice, vamos a aclarar estas cosas, nada más. ¿A qué me refiero? El libro Santos salió en 2019, ya me acuerdo, porque un misionero lo compró y en una semana me leí hasta casi el final del primer tomo. Y las cosas que mencionaban, si bien en un principio yo me decía, no sabía, pero lo explicaron y eso fue como el punto de partida. Pero después, cuando yo pregunté a amigos, conocidos, pasó esto,
o estoy como diciendo, y yo decía, bueno, pasó esto porque también pasó esto. Y muchos decían, no, eso no pasó. Y otros decían, ah, ¿y en dónde lo leíste yo? Santos, ahí está. Entonces, como dije en un principio, estos temas, si bien deberían ser vistos de una manera normal para, o quizás más informal, para que la gente pueda hablar y tener, porque sé que hay miembros que tienen muchas dudas sobre estas cosas, pero a veces tienen miedo de preguntar o a veces no saben incluso en dónde buscar. Entonces, al saber uno de esas cosas, uno, más que sentirse el que sabe más, simplemente ve una oportunidad para poder compartir y de paso ayudar a esas personas con sus preguntas. Ahí está, gracias Luis Enrique. Mira, no quiero quitarte más de su tiempo, solo tengo dos preguntas muy mini. Solo voy a hacerlo lo más breve que pueda. Eh, pero tomando esto, basándome en esto, hay, em, hay ciertas eh, opiniones en cuanto al punto de... Porque ahorita, creo que ahorita hablamos mucho de historia de la iglesia, por ejemplo, y de cómo ciertos aspectos s- son, ¿cuál es la palabra? Son más Hola. complejos de lo que se muestra, ¿no? Por ejemplo, ahorita que he estado leyendo, investigando para hacer un video en cuanto al martirio de José Smith en Carthage y todo eso, a veces está la idea de que él fue a la cárcel y lo mataron y ya no, pero cuando uno entiende un poquito qué pasó antes, qué pasó durante, qué pasó después, eh, pues uno de los primeros videos que vi que eran críticos era como la verdadera historia de Carthage, ¿no? Y era una persona explicando del expositor de Nauvoo, de William Law y todo esto, pero se explicaba un poquito como la verdadera historia o la historia detrás de como un... Ahora que sabes esto, no hay forma en la que puedas creer que este hombre era un profeta o algo así, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que es... En estos temas son más complejos, pero a veces se toma esta complejidad para decir no, ¿no? O sea, no hay cabida de que haya algo positivo en todo esto. Y del otro lado, eh, en cuanto a miembros de la iglesia, no me ha pasado por lo mismo, de que como a veces no soy, o sea, no quiero hacer un debate en la escuela Mm. dominical o algo así, ¿no? Entonces no saco mucho esto, ¿no? En mis conversaciones normales, semanales, dominicales, ¿no? Pero sí escucho mucho algo, que no me lo han dicho a mí, pero lo dicen muchas otras personas, y es, ¿esto es necesario para tu salvación? Y siempre lo dicen como un chiste, ¿no? Como en la clase de, ¿y eso es necesario para tu salvación? Entonces, y así, ¿no? Pero, digo, al menos yo lo he escuchado en cosas que sí son chistosas. O sea, cuando alguien empieza a decir, es que somos inteligencias. Y bueno, perdón si a alguien le interesa eso, a mí no. Pero eh, siempre llega mucho esta pregunta de, ¿es necesario para tu salvación? Y así. Entonces, yo creo que, por un lado, tenemos el Evangelio de Jesucristo, que tiene mucho que ver con las enseñanzas de Jesucristo que se enseñan en el libro de Mormón, las promesas que hacemos en el templo, y todo ese aspecto que es mucho más doctrinal, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesucristo. Y por otro lado tenemos el paquete de los fundadores de la iglesia en la que estamos, ¿no? Que es José Smith, que son los apóstoles originales, Oliver Cowdery, todos ellos, hasta el presidente Nelson y el quórum de los 12. Entonces, por un lado tenemos lo que técnicamente realmente importa, que es las enseñanzas y los principios del Evangelio, que ayudan a alguien a ser perdonado sus pecados y ser limpio y puro. Y por otro lado, tenemos historia y entender
a las personas detrás de todo esto. ¿Tú cómo? Porque muchos dicen, como lo que más importa es esto, solo importa esto, el evangelio en sí. Y muchos dicen, pero si José Smith mintió, entonces ¿de qué sirve hacer lo que enseñó? Más bien tengo que enfocarme en averiguar si el contexto histórico dice que dijo la verdad. Entonces veo que muchas personas pueden llegar a enfocarse exclusivamente en uno de los dos, pero al menos yo siento que la relación más sana es ambos. Pero ¿tú cómo sientes que una persona puede continuar su viaje espiritual, tener una relación con Dios, continuar fortaleciéndose en ese aspecto? Pero también si tiene preguntas en este otro ámbito, hacerlo sin olvidar el otro. Claro, ok, en cuanto a esto, creo que vendría bien de mi parte la frase que dijo presidente Ucror, duda de tus dudas antes de tu fe. Eso por un lado. Por otro lado, creo que si bien también he escuchado el mismo chiste de que eso va a servir para tu salvación, de hecho creo que incluso Oaks lo dijo en un discurso, pero de otra manera, pero sí, creo que también como tú mencionas, es muy necesario saber de estos temas o de estas cosas, pero más que verlos de un punto separado, a mí me gusta verlo muy unido. ¿A qué me refiero? Yo era antes de la creencia de que con la primera visión ya, digamos, José fue un hombre perfecto, por así decirlo. Pero al investigar más su historia, la cantidad de veces que se equivocó fueron muchas. Las más conocidas son, por ejemplo, cuando pierde las 116 páginas o un error que muchos cometen, que tú mencionaste, el Nabu Expositor y otras cosas más así. Me hace ver de que si bien no fue una persona perfecta como mencioné y como ahora se está dando a entender, es algo de que cuando estudias más la vida de una persona, en este caso José Smith o los profetas actuales o los líderes o cierta persona también, llego a ver de que es una persona de que aunque por medio de registros se hace ver como alguien que nunca cometió un error, o de que todo lo que hacía le salía bien, o viceversa, de que todo lo que hacía le salía mal, más yo veo a personas, y en este caso a José y a los demás, como gente que intentó vivir el Evangelio lo más que pudo, teniendo en cuenta de que si es que vio a Dios, yo sé que que José vio a Dios y a Jesucristo, entonces desde ese tiempo, o desde partiendo desde ese punto, puedo ver de que él se esforzaba por ser lo más fiel o hacerlo mejor bajo su forma de ver o su contexto y tiempo en el que él vivió. Solamente así pude llegar a entender de que no somos perfectos, ni siquiera ellos. De hecho, algo muy interesante es que en un debate que vi en Facebook entre un miembro y un exmiembro, que abunda demasiado, este miembro compartió citas de José Smith, Brigham Young y George Buchanan, en donde ellos decían de que no todo lo que ellos decían era revelación o escritura. Ellos decían de que son opiniones, puedo equivocarme. Incluso el mismo Brigham Young lo dijo. Entonces, dándome a entender esto, yo decía, ok, se pueden equivocar, pero aún así pueden ser llamados por Dios. Lo que importa es que el Evangelio les ayudó a ellos, y si les ayudó a ellos y a millones de personas más, también me puede ayudar a mí. Entonces, cuando yo veo la historia, es que solo son hombres de que bajo sus creencias, esto desde un punto muy neutral, es que desde sus creencias hicieron lo que ellos creían que era correcto. Pero ahora con la perspectiva del Evangelio es que ellos buscaban lo mejor para los santos, para las personas de ese tiempo y también para ellos, pero bajo en este caso, limitaciones, porque aquí todos tenemos limitaciones. No sé si me llego a entender. Sí, 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 te hace entender. Gracias. Y tocas un tema que punto quiero hablar. Pero te digo, sí, ya no voy a ir para allá, porque si voy para allá nos extenderemos un rato. Pero digo, ya tomando esto que comentas, creo que ahora sí la última pregunta, nada más sería.
de que, digo, hemos hablado de esto un poquito, y es el hecho de que uno podría preguntarse por qué parece que esto es un reto actual, que las personas, bueno, perdón, no se me ocurre otro término, tengan crisis de fe y así, ¿no? Y he escuchado que la respuesta que se da mucho es la era de la información, es el Internet. Todas estas cosas, em, es muy fácil que la gente tenga acceso. Y muchos pintan la idea de que el hecho, y solo para seguir dando un ejemplo tal vez un poco concreto, la poligamia, ¿no? Eh, Tal vez alguien sabe que se practicó la poligamia, pero tal vez no todos saben que José lo intentó en Kirtland con Fanny Alger, pero pues no salió bien y Oliver Cowdery nunca le gustó esa idea, pensó que estaba mal, o cosas así, ¿no? O sea, tal vez esos detalles tal vez no son tan prominentes hasta la época del Internet y Santos y todo esto. Entonces, mucha gente dice, es como todos estos temas, si alguien se entera, es tan obviamente falso que con tan solo enterarte es suficiente para darte cuenta que todo es un fraude. Entonces quería hacerte esta pregunta porque veo que a veces, porque igual también me pasó, cuando uno aprende de estos, de más detalles históricos, de cosas que a mucha gente no le parece, etcétera, está esta idea de que es pesado y es difícil. Y no sé si yo alguna vez contribuí a que existiera ese punto de vista, sí, sí, perdón, pero el que es súper difícil seguir creyendo y súper difícil seguir siendo miembro de la iglesia. Y que si después de esto sigue siendo de la iglesia, sigue siendo miembro de la iglesia, es de dos cosas. Una es que le estás sufriendo toda la vida y te parte el alma, pero lo haces porque no te queda de otra. O te silencias la mente y te autodoctrinas y sigues como si nada, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, si se queda esta idea, la gente puede quedarse con la idea de China, entonces estoy destinado a ser miserable, ¿no? Y ese es un mensaje que yo no quiero dar. Entonces, quería preguntarte a ti, ¿no? ¿Tú consideras que una vez que la caja de Pandora se abre y todos estos temas ya están a luz, fácilmente accesibles y todo, 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 tú crees que la única forma de seguir creyendo es sufriéndola? ¿O tú qué otras posibilidades ves tanto para nosotros como para cualquiera que tenga preguntas? Ok, como tú mencionas, estamos en la era de la información y esa línea, o lo que tú dijiste, es lo mismo que dijo el presidente Oaks en su discurso de 2018. Voy a decir su nombre, se llama La verdad y el plan. Y parafraseando, él dice de que en estos tiempos pues hay mucha información, pero él dice que no toda esa información es verdadera. Y desde ese punto, yo siempre he visto lo siguiente. Utilizando la frase del presidente Oaks, no solamente lo utilizo en la iglesia, sino también en todo ámbito, porque hay mucha información, no importa el tema, que es verdadera y que es falsa. Y luego también él menciona, hay que saber el propósito de saber de que él comparte la información. No importa si es un miembro, un ex miembro o alguien que quiera dar su opinión. Cuando uno ya, por medio de... Y a mí me ha pasado de que cuando a veces leo o a veces escucho, a veces cuando ya conozco yo, ya sea por estudiar un poco de psicología o quizás ciertos comportamientos o tonos, por- porque también es un tema que me gusta mucho, uno puede saber cuál es el propósito, si es que quiere explicar, compartir o imponer algo. No importa el método que utilice, si uno sabe el propósito, va a entender a qué conclusión, incluso uno puede decir a qué conclusión uno va a llegar. Entonces, con todo esto de la era de información, si uno, como tú mencionas, la caja de Pandora, yo creo que sí se puede llegar a seguir creyendo, pero ya es una fe más informada, una fe más consentida e incluso consciente. Por ejemplo, ah, ya ahora de que
siempre cuando yo era pequeño, o en este caso joven, mi padre me explicó, por ejemplo, cumplí 12 años, mi padre me explicó qué era el sacerdocio de Aarón, de Melquisedec y mis asignaciones o llamamientos que iba a haber. Cuando cumplí 18 me explicó qué era el templo y yo tenía dudas y le expliqué a mi papá, papá, ¿qué es esto? Y me explicó y me dijo, puedes leer esto, puedes averiguar esto o escucha tal discurso. Y yo, ya lo voy a hacer. Lo hice. Eso fue antes de la misión. Ya regresando a la misión también surgieron esas preguntas, pero a medida que más iba leyendo, iba teniendo no sentido, sino ese derecho de querer estar informado para saber qué es lo que va a pasar después de que hagas cierta cosa o después, o después, por ejemplo, también qué va a ser de mi vida si es que deseo aprender de esto o quizás no. Y ahí es también donde, de nuevo, la frase de tú de tus estudios antes de tu fe es cuestionar básicamente todo. Yo recuerdo que una vez me puse a investigar sobre una de las tantas críticas que hay sobre de que José se inspiró en otros libros para escribir el libro de Mormón, si es que supuestamente lo escribió, y me puse a cuestionar todo, desde el autor, por qué, si es que hay gente que sabía de estas cosas, por qué no lo dijo en su momento, quizás después, o quizás también, ah, claro, por ejemplo. Mucha gente utiliza el famoso visto de los hebreos, pero cuando tú lo lees, tú te preguntas, si José se basó en esto, ¿por qué omitió esto? ¿Por qué no usó esto? O es más, ¿por qué alguien que no sabía de estas cosas no lo dijo en su momento? ¿Por qué tuvieron que pasar después? Porque esa teoría surgió como 50 años o 80 años después de que saliera el libro de Mormón, o incluso antes, mucho tiempo después de que José Smith muriera. Entonces, ¿por qué no lo dijeron en su momento? ¿O por qué alguien, o incluso el mismo Ethan Smith, no dijo algo al respecto? Entonces, esas cuestiones, cuestionar desde mi punto de vista hasta el más mínimo detalle, uno puede llegar a saber de que hay ciertas cosas de que uno ya quizás por querer repetir o porque alguien más lo dijo y y tú quieres hacerte caso o para ti te fue lógico, te puede funcionar hasta cierto punto, pero de esa misma manera creo que muchas personas de que cuestionan la iglesia, lo que enseñan sus doctrinas o incluso los mismos líderes, creo que ellos no cuestionan lo que la gente que ellos escuchan o no cuestionan las fuentes que ellos mismos consumen. No sé si me llego a entender. Sí, 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 sí. Gracias, Luis Enrique. Sí, lo digo, esto último solo lo comparto porque creo que en, pues por muchos años, como tú comentas, al pasar por estas cosas solo o sin realmente preguntar o hablar con alguien más, hacía que yo como que fuera entendiendo qué me hacía ruido, qué no me hacía ruido y todo esto, ¿no? Y creo que en cuanto empecé a ya conocer personas que habían pasado situaciones similares o que apenas empezaban con situaciones similares, y yo a veces pensaba, ah, bueno, pues no sé, puedo hablar de esto o incluso hasta puedo hacer una mini broma de esto, pero me da cuenta de que no, de que si yo hacía una broma podía caer muy mal, o sea, podía afectar mucho a la persona. Y aunque a mí no me hacía ruido, a alguien más sí. Entonces, como que empecé a abrir más mi panorama, pero sí justamente he visto esto, ¿no? De que hay gente que dice, bueno, ni modo, eh, me toca ser miserable y no quiero eso. Y me pone muy triste que llegue a estar estos puntos de vista, por eso quería preguntarte qué pensabas. Claro, y ya regresando a eso, creo que uno puede y realmente llegar a ser feliz, o en mi caso, tranquilo, saber estas cosas, porque uno, ya no me perturban tanto como antes, y dos, pues al saber, digamos, desde mi punto de vista, me llega a estar tranquilo de que, como tú mencionas, no soy el único que pasó por esto. El hecho de que
leer de estas cosas o incluso de que, aunque, aunque duela decirlo, de que más fe haya dicho estas cosas, a pesar de que no comparto mucho lo que ellos dicen, pero el hecho de que de alguna manera estas cosas se están informando, creo que me ayuda a ser más tranquilo de que, ok, es bueno de que ya yo no sea el único y puede que lo toquen en algún tema. De hecho, a mí algo que me calmó mucho fue leer el libro La historia de la iglesia en el cumplimiento de los tiempos. Ahí supe de lo que pasó en Carthage, la apostasía que ocurrió en Kirtland, que en ese tiempo yo no sabía, pero ese libro pues, es de los 90 2000. Entonces veo que estas cosas se han hablado, pero por alguna razón, pues la gente no tomó ese curso, por así decirlo. Pero el hecho de que la iglesia haya intentado hacer estas cosas para mí es una señal de que la iglesia quiere ser transparente, quiere hablar de estos temas, pero quizás, y no todos los miembros no estamos listos para estas cosas. Sí, creo que, digo, tal vez suene como el apologista aquí, pero, pero igual al mismo tiempo yo igual pienso de que de que, claro, la iglesia va a decir, oigan, ¿sabían que Oliver Cade estaba muy digo, solo ando todo el tiempo hablando de Fanny Alger, pero nada, estoy usando un ejemplo solo para no desviarme y hablar de otras cosas, pero me imagino a la iglesia diciendo, oigan, vamos a interrumpir esta clase de escuela dominical para decirles que Oliver Cowdery estuvo en desacuerdo con el matrimonio o fue matrimonio de Fanny Alger y él, entre otras cosas, fue excomulgado de la iglesia. Así que, bueno, la verdad, yo que ustedes, no estoy seguro si siquiera somos profetas o no, pero ahí decidan, ¿no? Entonces, o sea, yo sé que la iglesia obviamente eh, va a enseñar tanto el evangelio como que es verdad, ¿no? O sea, Claro, no sé. añadiendo de tu chiste, que alguien venga y diga, ¿sabían que Oliver Cowdery estuvo en contra de José? Pero ¿qué importa? Regresó a la iglesia. Sí, ¿no? Y, o sea, creo que, o sea, al final. Si la iglesia todo el tiempo estuviera diciendo, quién sabe si somos la iglesia verdadera o no, ustedes deciden, o sea, yo no creo que funcionaría si estuviera así todo el tiempo. Entonces, obviamente entiendo que tiene que haber algún tipo de, de punto firme sí, o sea, asumiendo que la misma iglesia considera ser la iglesia de Jesucristo, pues basado en eso también hay sesgos de alguna forma, ¿no? No es tanto engañar, pero sí una inclinación natural hacia una explicación creyente, por así decirlo. Pero, pues bueno, como dije, yo soy alguien que se desvía demasiado, pero Luis Enrique, gracias por estar aquí, gracias por compartir tu historia, un poco de tu opinión en cuanto a estas cosas. Antes de concluir, ¿quisieras compartir algo más? Sí, bueno, si alguien que me conoce está viendo esto o quisiera saber de estas cosas, bueno, aquí hay dos personas, una de México y otra de Perú. Y lo segundo, pues que si tienen sobre estas preguntas sobre estas cosas o quizás otras más, pues que sepan de que hay gente que se esfuerza por responder desde mi punto de vista de la forma más neutral posible, admitiendo de que se puede cometer errores, pero se puede seguir adelante. Y por último, pues, ¿qué más? Bueno, algo que a mí me ayudó mucho es que a pesar de que puede sonar un poco cursi, pero una cosa que a mí me ayudó mucho y puede que mucha gente que no esté, que critique a la iglesia quizás tenga una opinión diferente, es que me ayudó mucho el libro de Mormón a mí, aunque suene así. Me ayudó mucho, nada más. Muchas gracias, Luis Enrique. Y a cada uno de ustedes, gracias por ver este episodio de Viajes CB. Y si les gusta, saben que pueden suscribirse, comentar. Eso nos ayuda a no perdernos entre tantas notificaciones.
Y si algún día quisieran compartir una historia, quisieran participar en un panel, ideas de videos, lo que sea, pueden dejarlo en los comentarios, mandarme un correo, está en la descripción, mandarme un mensaje de Instagram, solo responder rápido. Así que gracias a todos por ver y nos veremos en el próximo video.